Latinas. Latinas no. Dale, nada. Miscelánea entonces. Dale. Ya. Cogito ergo sum. Descarte, boludo. Latinas no. El hombre está condenado a ser libre. Sartre. Dios ha muerto. Nietzsche. El destino baraja, nosotros jugamos. Schopenhauer. Mateta. Vida sin fiestas es como un largo camino sin posadas. Demócrates. La libertad es la necesidad comprendida. 4, 3, 2. El obrero tiene más necesidad de respeto que de pan. Obreros, luchas, clases, más. La razón siempre ha existido, pero no siempre de forma razonable. 4, Espera. 3, Espera, no sé. 2. Espera. No fue fácil, era Marx otra vez. Afecto desengañado que sobrevive tras un instante de baba. El amor llora. Bien. El silencio es un amigo que jamás traiciona. 4, 3. No sé. Era Confucio, ¿cómo te vas a confundir con él? Era el compadre, tomaban tereré juntos. Bueno, ya, todo héroe se aburre al final de su carrera. 4. Emerson. Conquistar el miedo es el comienzo de la riqueza. Rousseau. ¿Quién es? No sé. ¿Viste te acuerdas la última vez? No. ¡Mierda, te mato! Le dije que le íbamos a pagar fin de mes. Estamos 3 días de fin de mes. Y bueno, si llega a ser él, no sé lo que vamos a hacer. No, boludo, ahora te toca recibir nuestro puntaje, viejo. Abrime ya. ¿Le habrá matado? No sé. Voy a averiguar esta noche en la faja. No te vas a ir solo. No para cerciorarme por lo menos. Bueno, ¿y qué vamos a hacer con esto? Voy a sacar. No, mejor quemar. Ahí en el horno que están. ¿Qué fue? Esto nomás me dio Ramoncito. Mira, esto. Bueno, si te sobra me invitas. No sobra. Bueno, no importa. No pensar, lo vamos a mover el culo, ¿eh? ¿No te importa que falte porro para los dos? No. Está bien. Conformate con un mundo sano entonces. Y si no hay más, consumí vos, viejo, vos trajiste. Ay, no te importa que fume yo solo. No, tranquilo. ¿No me vas a acompañar a vos mi viaje? ¡No, carajo! ¿Qué no te pasa, loco? De las cosas no entendés, yo no puedo. ¿Cuándo no quieres fumar? ¿Cuál que te a ver? ¿Qué lo que te iba a dar? ¡Gana, carajo! Pesado sos, Guille, será. Pesado. ¿Qué protege, carajo? ¿Cuánto hay? Para el rato. Le robé al boludo en un descuido. Va a venir, fíjate. ¡Y que venga! Tenemos para esperar un buen rato mientras. Toma. Acá tenés vino. Oye, tu conexión con la mierda exterior. Ay, ya estamos en la mierda, tenemos que entrar en nosotros ahora. En vino, veritas. En vino, veritas.
Está terrible el tráfico, ¿no? Sí, demasiado. La gente está frenética, parece que... Algo les apura a los ciudadanos. Y la muerte de ese. Todos tienen que dar ese paso alguna vez. La segunda muerte les acompaña porque ya están muertos. Muerto. Bien muerto. ¿Por qué te pensás que Córdoba tiene presente, viejo? Todo lo que hacen, lo hacen por algo. Saben que la muerte les acecha, les persigue. Inconscientemente saben que después de lo que hacen, la muerte podría venir a buscar. Pero qué buen nivel, eso es un curso hormonado. ¿De qué sirve hacer las cosas que hacemos? Parece que todo es salteo. Yo encontraría razón en matar, en apurarle la muerte a ese individuo. ¿Ya lo hiciste? Es que quiero lograr que el matar sea comprensible. Quiero que la sociedad siga siendo nuestra enemiga. La enemiga de las cosas poco convencionales. Ni siquiera nosotros nos van a entender en la hora final. ¿Qué pensás? Perdí la costumbre de querer estar solo. ¿Qué notas? Ya sé, y es por tu culpa. A veces extraño la soledad. Cuando la busco, estás vos. Y cuando no la busco, también estás vos. Fíjate, la soledad es un estado mental. Pero también es un acercamiento a la libertad. La existencia no perturbadora del otro que hace que uno se sienta relajado. Cuestión de costumbre nomás. Vivimos juntos. Asumo que creé una dualidad junto con vos para acostumbrarme, para acostumbrarme. Contigo entre todo lo prohibido. No basta, Lo más, mano, lo más remoto, qué sé yo. la puta parana de esto. Y vos me preguntaste qué pensabas. Ay, bueno, seguí entonces, si tanto querés seguir. Parezco un gato que vaga por los tejados nuevos bajo la tormenta. Contigo penetré todo lo prohibido. Más malo, lo más prohibido. Yo no sé cuánto tiempo vamos a seguir juntos. ¿Cuánto es lo que vamos a estar en la misma órbita? Fácil, cuando uno de los dos pase a la otra, pero yo no voy a dejar de observar. Vas a estar en una órbita paralela. De manera tan fácil de explicar la tuya. Todas las órbitas son paralelas. ¿Y de qué depende entonces que nos separemos? Afuera de la mierda. Estoy cansado de toda esta mierda. Decime a mí, ni el porro ya me hace feliz. Si querés valer algo, haz algo que merezca el destierro o la cárcel. ¡Esto! ¿Por qué me das esto? ¿Qué sé yo? Estoy aburrido. Como vos. Estoy harto de la rutina, estoy harto de ir, venir, Matar. comer, cantar, fumar. ¡Matar! 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 Matar. Quiero estar solo. La lengua negra volvió a decir la verdad. ¿Y por qué me como La lengua negra volvió a decir su verdad. Oye, cállate, anda a comprar. Toma. Yo reconozco mis errores. Lo disfrutás. Y es mi morbo. Es lo que me acostumbré a hacer. Familia de clase media. Colegio. Estudios. Quise construir mi futuro lejos de mi familia, que no es más que un lastre, y vos siempre lo supiste.
Como Antoine Duanel. ¿Cómo era el personaje de Jean-Pierre Léaud? Como Antoine Duanel. En esta historia vos serías René, pero era la mía. ¡Ay, para, Carrito! ¡Estás romantizando demasiado todo esto! Escucha lo que escribe. Me desteté de mi vieja. Dejé de colgarme del bolsillo de papá. Respiré el aire de la calle. El polvo. El smog. El olor a mierda que separa el mundo citadino. El cariño. El desafío de mis viejos. Y que voy a caminar en la negrura y a perderme en mi inconsciente. El aire era húmedo y tibio. Hasta que el olor a sangre me llamó. El coágulo necesitaba desprenderse. La sangre quería salir. Y el acero que llevaba en la mano izquierda estaba caliente como una víbora a punto de darle el gusto a su presa. Esa tentación de saltar al vacío, sumada al hambre de 5 días, me movió el suelo. Caí en un charco de sangre inocente, pero el hambre nunca más volvió. Hay que los impulsos se vuelven voluntarios. O al menos tratamos que así lo sea. Para justificarnos. ¿Qué es lo que escribí esta porquería? ¿Te acuerdas? Corrí a tu casa, enjuagué el cuchillo en el water. Guardate el bolso en el horno. Prendí el jueguito. Y esperaste. Esperamos. Vos también sabías lo que acababa de pasar. De tu lado la taquicardia se volvió cada vez peor. ¿Te acuerdas del perro? Le quería matar, no paraba de ladrar, loco. Decime una cosa. ¿Vos creías que yo era capaz de hacer eso? La verdad. La verdad. Sí. ¿Querés que la muerte sea comprensible? Hay que destruir el mundo. Facilitarle la muerte a esos individuos. No. Hay que hacer que la muerte sea comprensible. ¿Cómo vamos a lograr eso? Es fácil. Matándolos. La ciudad está rabiosa y no puedo gritar que detesto caminar sus calles, tragarme sus caminos que no conducen a nada. Los transeúntes me miran, se olvidan de sí mismos.
No sigas. No. No sigas. Dejaron la mercadería en lo de Tacuara. No van a tener el vuelto. ¡Idiota! ¡La mercadería se robó! Ya quieren la plata y no quieren levantar sospechas. Pero ¿qué es lo que vamos a hacer? No sé. No tenemos. Salir a vagar. Algo. Pero si el caos de afuera se cruza con el caos que te... No, pero tú ves más con eso. Tenemos que salir de aquí, que no nos encuentren. Te va a hacer bien también. Mira cómo estás. Es que esta casa es lo que nos abruma, loco. Esto ¡La es... casa no importa! Mario, es la ciudad. ¡Basta de jodernos con toda esta mierda! Todo se va a aclarar pronto, carajo. La claridad, puro estado mental. Pero si no nos damos cuenta, no vamos a mencionar que estamos... ¡Basta, carajo! No es lo que pensás. No es lo que pienso. Escúchame. Este es el plan. Si toda la mercadería está intacta, vamos. Pero vamos a ser exigentes ahora. No me importa nada, Guillermo. ¿Por qué? No vamos a ir hasta allá. Sí, ahí es donde está el hermano y la novia. está la novia. Cuidado. No, deja eso. No. Si alguien quiere que le facilite el tramo al cielo, nosotros nos vamos a encargar de eso. Vos querías encontrar un sentido a esto. Acá está. Tomá. Quiero la mercadería tuya y mía y no me voy a conformar con la porquería que nos quieren dar. ¿Escuchaste? Uno para el otro. El otro para uno. Vamos. ¡Vamos! Necesito quebrar la estrella más lejana, hacerla a pedazos y dejar caer una lluvia lumínica a la senda que caminamos. El destino nos seduce con su incertidumbre. Eyacula fugaz sobre el llano de la esperanza y de nuestra suerte. ¿Cómo ambientarías ese momento en que alcanzas la estrella? Con música, claro. No sé cómo es posible, pero cada vez que pienso en el destino, suena una música. Es como un túnel que se va abriendo a lo impreciso de la oscuridad. Y la música aparece solo para rellenar los huecos de la incertidumbre. Cuando lo piensas, igual sentís la música. No sé. La música es permanente. Permanente. Sí. Está ahí. No sé desde cuándo. ¿Cómo te imaginas a la música? Sos experto en hacer preguntas buenas. ¿Él? ¿O ella? Ella. Recuerda que es una musa, una mujer. Así es. Vos caminás en el sendero oscuro del destino, donde todo es incierto.
belleza. Pero decir que es griega, esa sería una belleza clásica. Bueno, quiero que sea así, clásicamente bella o bellamente clásica. Dígame tu idea. La imagino vestida de rojo. El color de la pasión. Tiene sentido. Está ahí, sonando, abriendo y cerrando heridas. Te dije que no nos vayamos, imbécil. Aguanta, maricón. Aguanta. Yo para vos. Vos para mí. Aguante, carajo. ¿Por qué no le diste unas tocadas a esa mujer? Ella estaba muy asustada, Ernesto. Ahora, Tatiana. Ayer me decías que te hubiera gustado facilitar en la segunda muerte a eso. Sin vida, ¿te acordás? Esto era este lugar ideal que no imaginamos. Era este lugar para nosotros, ¿eh? No vayas a decir nada, Ernesto. No vayas a decir nada. Que te quede claro que vos y yo nos metimos solos acá en este barrio de rata. Acá la fantasía pesa más que la realidad. Es demasiado para nosotros. Es demasiado. Es demasiado para vos. ¡No! Está bien, Ernesto. Vamos a lograr nuestro cometido, entonces. Si ya no nos queda nada en esta vida. Vamos a lograr algo que realmente valga la pena. Escúchame, Ernesto. Escúchame, Ernesto, carajo. Somos vos y yo contra el mundo. Son negros allá afuera que están girando en su órbita sin hacia ningún lugar. Sin embargo, vos y yo vamos a mantener el centro. Vamos a mantener el equilibrio, Ernesto. Toma esto. ¿Dónde está el equilibrio? Es que la fantasía deje de pesar más que la realidad, Ernesto. Es la única forma, Ernesto. Es la única forma de hacer que la ilusión se vuelva realidad. Seguir haciéndome la cabeza y nada más. Te dejo vivir esa realidad inventada. Quiero correr y que todo se vuelva a aclarar a mi alrededor. Que si no te gusta esto, anda, acostate con una mina y déjame en paz, déjame habitar en mi universo. Mi universo. ¡Doctor! ¡El empujadero!
saliendo de tu boca, tu complejo de Edipo no superado. Eso te mantiene vivo, ¿verdad? Quédate quieto, cállate por una vez. ¿Por qué? ¿Por qué pensaste en la mujer, carajo? Yo solamente la evoqué, Arleto. Hace tiempo la mujer dejó de ser lo más importante para mí. No la podemos querer. ¡Acá no la podemos querer! ¿Escuchaste? El hermano y la cuñada se salieron con la suya. Escuché la amenaza. No importa. El mundo es una cárcel y nosotros. ¿Me entendés, hermano? El placer dura minutos escasos que se va con el viento, que sopla un reloj de mierda. Y los barrotes de la jaula son los humanos. Por eso deben morir, llegar a sus metas. La muerte. Deja de drogarte. Porque vos No necesitas. quédate quieto, Arleto. Para que quieres las drogas y tenés el arte para volar. Esta noche voy a dormir acá. No te preocupes.
La vi. Era como una ilusión. Creo que fumaste, loco. Era la música, Guille. ¿En serio? Sí. En serio. Estaba caminando entre unos sauces. Se nos alumbraba la noche azul y subía como sonaba. Era dorada y brillaba. Y vos sabés, combinaba el dorado con el azul oscuro. Está bien. Dormí. Acordate que ayer te molieron, abuelo. Quiero hacerla real, Guille. Porque era hermosa. Esa melodía era sublime. Vos también deberías escucharla. Si no, no es recíproco. Ya sé, Ernesto. Pero lo convencional de este mundo no me permite ver ciertas realidades. Disculpame, ¿no? Esforzate. No estoy triste. Porque me siento seguro. Pero necesito de esa reciprocidad. De la seguridad de estar aquí cerrado, Guille. Guille, cuando la muerte nos trajo aquí, nos dio una oportunidad. Eso que ella nos da oportunidades es como un juego que sabemos cómo va a terminar, pero eso no nos importa. La idea es no patear el tablero, sino eso sería cobardía. Cobardía también es mirarnos ante el vacío y no reconocernos, no tener definidos nuestros roles en este segmento de la vida. Bueno, ya, Ernesto, pará. Tenés razón. Está bien. Varias veces quise sucumbir. Patear el tablero. Yo no puedo. Porque me doy la vuelta. Y estamos. Me recordaba la muerte. A ese él que me trajo a este lugar, a ese destino que teníamos tan seguro, porque tu mirada estaba fija en la mía. Gracias. Gracias, hermano, por ser. A vos, por seguir resistiendo. ¿Vos estás bien? Esa es una pregunta muy boluda. ¿Existís? Existo. Cantar a mi manera en el bus, en un suicidio colectivo. Literalmente. ¿Qué es lo que estás mirando tanto? En el país de la cachaca le quiere recordar su estúpida existencia, bro. Ah, nos estamos poniendo clasitas, parece. Ahí para, vamos a jugar hoy. Dale. Hackemo. 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 Dale. Dale. A. Basta. K. Boludo, no es ese. No soy difícil, joder. Como pioquilo, gallina y... ¿Qué dije? A. Basta.
Espera que... Espera. Espera que... Ya. No, espera. Ya. Ahora, 1, 2, 3, ya. Tutti frutti. Ya compraste todo ya, ¿verdad? Bueno, nombre. Emanuel. Emilia, 10 puntos. Animal. Ernesto. Idiota. Es de Google y... Me aburre todo. ¿Hasta cuándo, hermano? Tranquilo. ¿Hasta cuándo, hermano? Quiero renacer y no puedo. La ave Fénix acaba de morir incendiándose en las llamas del fracaso. Sus alas se derriten. Se convierten en mercurio. Para. Hay un lago de mercurio donde se refleja mi rostro. Es ahí que abro las alas que ya no tengo y me pongo a volar. Una mirada fija en el horizonte. Con los ojos desorbitados donde se escapa el punto de fuga. Otra vez la órbita. Esta maldita órbita. ¿Hasta cuándo, hermano? Porque el mercurio. Evoco la frialdad del mercurio cada vez que la necesito. Me hace acordar a mi alma que está ardiendo en su propia cárcel. El agua es transparente, tiene profundidad. El mercurio no. El reflejo carece de esencia porque está solamente en la superficie. Claro. En el agua, en cambio, tu rostro toca la arena blanca de la laguna. Y es ahí que no querés profundizar más, ¿verdad? Así es. Tiene sentido. Bueno. Préstame plata. Para mi remedio, gordo. Tráeme que el vuelto. Me van a dar fiado, parece. Que me traiga el vuelto, te digo. A ella, pirona. La concatenación de vivencias abre el camino a un absurdo imposible de comprender. Canto la canción más feliz desde el limbo, pero tiene sabor amargo de la negación. Una negación que defeca sobre la realidad.
Es entonces que huyo. Deseo huir, pero no. Espero un paso más y llego al punto de no retorno. La aceptación es dolorosa. Debe de haber otro camino. Vuelvo. Levántate. Boludo, vení. estás cojeando. Cállate. ¿Qué le pasó? Otra vez, Pico. Qué bueno que me pediste. Vení, carajo. Vení. Espera. Apúrate, boludo. Quiero el vino. Estamos en la cueva. Sí. Aquí la realidad se ve de otra manera. Como el mito de la caverna famoso, ¿te acordás? La realidad la vemos como la tenemos que ver. La vela no alumbra mucho. Alumbra lo suficiente. ¿O acaso necesitas más luz? No. Así está bien. Así no vemos la realidad que se oculta detrás de la penumbra. ¿Qué viene? No van a pasar. No van a pasar. Dame. Cuando estoy así, quiero decir algunas verdades. Dame. ¡Dame! Una gotita más y voy a decir la verdad. Estamos entrenados para no decirlo. Al menos hasta que sea el momento. Ayer te quejabas, te volvías paranoico. Los momentos alucinógenos que facilitan el alcohol son fatales. Primero, empieza por el hígado. Luego, recorre todo el cuerpo. Y sin darte cuenta, paradójicamente el cerebro es el último en enterarse de que uno dijo la verdad voluntaria. Es como un impulso
orgánico, difícil de realizarlo estando solo. Estoy a un traguito de cantarlo todo para que te enteres, para que se enteren, para que nos enteremos todos. Con el tiempo tenemos que seguir aguantando esta mierda. ¿Cuánto más? ¿No vas a decir o te vas a quedar ahí parado? ¿Cuánto? ¡Respondeme, carajo! ¡Respondeme, te dije! Sí. ¿Qué digo, carajo? ¿Qué digo, carajo? ¡Tomate uno! ¡Tomate uno, la puta! La tapa. ¿Dónde está la tapa? ¡Ey! No. Tranquilo. Yo también estoy impaciente. Pero al fin y al cabo todo esto va a terminar muy pronto. A la botella te referí, ¿verdad? Claro. ¿Qué pensás? ¿Qué pensás? ¿Qué hago? ¿Qué haces? Camino por esta cuerda invisible. La veo. Debe ser porque es muy fina. Y claro, y eso hace que el equilibrio sea más difícil. ¿Y vos? ¿Qué haces? Recuerdo. ¿Qué recordás? ¿Te acordás? Caminábamos juntos por el barrio. Llegamos hasta el depósito de chatarra y nos tentamos. Me dijiste, Ernesto, ¿querés hacerlo? Porque no hay tiempo. El aire trae tierra, tierra que me seca los ojos. Pero sí hay tiempo, amigo. Entré en tu mirada. Quería creerte. Atravesar el muro tan enclenque, tan fácil de derribar, pero cuando estábamos a punto de hacerlo dudaste y ahí me di cuenta de que vos y yo no llevamos el equilibrio. Y el equilibrio es importante, aunque sea eso que sea importante. Es que la duda es demasiado humana, Ernesto. Esforzarte. Vos mismo me dijiste una vez, no dejes que una mosca estropee lo que pudiera ser una meditación constante. Me supera tu coa. Eso sería ese equilibrio. Todos los impulsos, nuestros impulsos, tienen que ser proporcionalmente recíprocos. Recíprocos. Sí. Eso hace que vos y yo permanezcamos en la misma órbita, la única. ¿Me entendés? Porque si no logramos el equilibrio, uno de los dos va a morir. No es eso lo que me preocupa. Vos mismo dijiste una vez que la música es permanente. Recuerdo eso.
Una noción del equilibrio podría ser la melodía, ya que la música es inmanente, siempre está ahí. La música es su consuelo, entonces. Eso. ¿Qué hora es? No me están esperando. Vamos, lleva los cuchillos por si acaso. Puede decir que no va a alcanzar para el alquiler. Y para algo. Una semana de comida también tiene que salir de esto. Vamos, para algo va a alcanzar. Arena, cielo, arena que se eleva, el cielo que se nubla. Más allá de este acampado despoblado que habitamos, hay un oasis de esperanza. La esperanza es algo kitsch a estas alturas. Te sugiero que pienses otra cosa. Tampoco quiero negar lo que veo o lo que querés ver. Sí es probable que eso sea real, al menos que eso nos reconforte. Esa es una masturbación momentánea, mental. Dura un rato, pero pensarlo igual, para dejar pasar eso. Cuando me pajeo recreo imágenes. Esto sería algo similar. Creas representaciones. Eso. Como ese oasis de esperanza. Imágenes que no las creemos. Sí. Imágenes que nos las creemos. A orillas de un río, a corta distancia se yergue el monte. ¿Cómo se llama el monte? ¡Ay, es fácil! Suben a un viejo barco motorizado que habla por puro milagro. A lo lejos se divisa en el cielo el humo de las bombas noctámbulos. Noctámbulos parecen flotar sobre un río. Cruzan hasta la otra orilla. ¡El monte! ¡Carajo! ¡Ay! Voy yo por delante. Si llegue a lo lejos, el monte Parnaso. Me gusta ese nombre. Cállate, no me interrumpas. Si llegue a lo lejos, el monte Parnaso, donde las musas los esperan para colmarlos de placeres. Los dos amigos se han alejado de los campos de batalla. La lluvia comienza a causar estragos en el camino. Las pisadas sortean el lodo invade sus botas y le es difícil caminar. ¡Le gusta la lluvia, camarada! Es un consuelo. Uno sufre, pero ella solo te acaricia. Y al final quieres ser como ella, plácida, constante, interminable. Hablemos de llamar. A lo lejos veo unas almas luminosas. Manavisiones opuras. Y una se está acercando. Es la música, la griega, ¿te acordás? Claro, es ella. Es como dijiste, la cubre una hora cálida que contrasta con el cielo nocturno. Viste de rojo, su vestido brilla, tiene estrellas. El color del vino, el color de la sangre. Se está acercando. Háblele usted, ya sabe cómo es ella. Gracias, camaradas. Me place presentarle ante su parnasiana excelencia, dama de las más hermosas melodías, a pedirle refugio en sus regazos. Mi camarada y yo hemos huido de los campos de batalla que nos aseguraban las muertes.
extranjeras inundadas nos obligaron a retirarnos, pero tal suerte nos trajo ante tu gracia. Tus cabellos parecen danzar al ritmo de esa melodiosa voz que emerge suave de tu garganta desierta. La gracia de Apolo nos deleita a través de esa voz. No dejes de cantarnos, bella mujer. Tú que tocas esas cuerdas de oro. Sirena de nuestros sueños, tan hermosa sos. Somos tus dos Ulises. Nos arrodillamos ante tu luz. Acudimos humildes ante vos, que todos los días alejas nuestras desgracias, porque la desgracia es nuestra verdad soberana nuestra. Nosotros que no hacemos más que huir de... ¡Otra vez! ¡Toda puta que no hiciste! ¡Pero que te ibas! Te vas a arrepentir. Todavía no lo hiciste, carajo. ¡Puta carajo! ¡Mierda! ¡Pará, imbécil! Sufrí cobarde, aunque sea un rato. No sos el único que sufre. No sufro, ya sé. Si no mantenemos el equilibrio, Ernesto, uno de los dos ¡Va a morir! Todavía tenemos tiempo. No prometimos demasiadas cosas. Mantá, maricón. Disculpadme, ¿me odias? ¿Pero junto a vos? No, junto a nosotros. Es por la contraseña. Hoy me toca a mí darle. Le das y rajas y no te quedes con sabemos ya que. ¿Escuchaste? Les doy un rajo. Sí. Que esto sirva para pagar la deuda que tenemos con el silencio. Sí. Voy a estar cerca. Basta. 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 Basta, 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 carajo. El ángel exterminador espera afuera. ¿Qué será que trae consigo algo? Tiene algo en la mano. Era una cartita con la contraseña, manchada con aceite de motor, que encontró en la camioneta destartalada de... ¿Cómo es que se llamaba? Encontró en la camioneta gris. Había algo en tu maletero. Eso es lo que te tiene así. Inquieto. Volvieron las imágenes. Pásame al inocente, limitarte a decirme. Yo, sin saber qué hacer, todo se puso blanco. Parece que miraba a través de una botella nada. Sonreías. Parece que sonreías. ¿Qué vas a querer responderme, carajo?
alguien estaba haciendo algo que envidiamos lo que vivimos con la pijadura todo el día, ¿verdad? Quédate quieto. Respondeme, carajo. Ahora, ¿te acordás, Ernesto? ¿Sabes qué? Íbamos a traspasar el umbral. Vos me hablaste del equilibrio. Mil veces te habré hablado sobre el umbral, pero vos sabías más que yo. ¿A qué viene lo del umbral? Ernesto, Mil veces te lo traspasado. Ernesto. ¿Y qué? Ernesto, a mí me gusta traspasar umbrales, pero no solo, me gusta hacerlo contigo. Oye, ¿qué pasó, Ernesto? Por favor. Te pasé el queroseno. Yo me reí. Estaba muy triste, Ernesto. Estaba muy triste, vos no pudiste entender. Te quedaste ahí mirándome sin entender lo que puta estaba pasando, Ernesto. Estábamos muy lejos del equilibrio. Y la mercadería, ni siquiera eso, ¡La mercadería! ¡Puta! ¡Importa la mercadería, Ernesto! ¡La mercadería ya no existe! Solamente una cartita en manos del destino. el ángel exterminador. El destino, Ernesto. Porque eso es lo que es. El ángel exterminador. No nos buscamos en estas situaciones. No es lo que acordamos. Es lo que pactamos. El destino, Ernesto. Él la encontró. Quiero salir de aquí. No quiero salir de aquí. No quiero salir de aquí, por favor. Comienza un nuevo día. La felicidad se fuga. Dale. Sí. Hoy. Comienza un nuevo día. ¿Me agarras yendo al trabajo? Sí. Tengo un as debajo de la manga. Planeo utilizarlo cuando se abran los cielos y salga el sol. ¿Listo para repetir el desencuentro? Yo te hablo, pero vos no. Entonces, agarro mi cuchillito, te clavo la costillita para que te duela sin que te mueras y me hables. Me dijeron que soy un chico sagaz. Yo soy un chico muy listo. Le dije que no le evalúe el producto bajando el precio, porque el cliente se malacostumbra y ya no vuelve a preguntar. O ya no vuelve. Pasé a buscar la ropa, el traje de la tintorería. Está siendo muy perspicaz. Sí, eso. Muy perspicaz. ¡Dale! Vení. Vagando, caminando sobre el ducto de agua de 1,5 metros. ¡Dale! Comienza un nuevo día. Despierto desorientado. Que no puedo, Tito. Descansa. Yo también voy a descansar.
a continuar. Gracias. El trecho es muy corto. Ni siquiera pienso más en eso. No me resigno. No me importa. Gracias. Puedes decir que es poco lo que falta. No sé si responderte eso. Yo creo que... Pero... Eso también es relativo, ¿verdad? Supongo, ¿no? Mira que el trecho que resta, aunque corto, no me da miedo. Repetí conmigo. No me importa lo que pasa afuera. ¡No me importa lo que pasa afuera! Vamos a resistir. ¿Qué pasó con todo lo que creíamos? Ya llegamos hasta aquí, Guille. Ok. La idea es no perder el equilibrio. Mira, estos momentos tienen más Cuerpo. peso. Está bien. Que el peso de la angustia no agrega a la situación. La idea es dar tiempo al tiempo. De seguir Continuar nomás. Todo es relativo, Guille. hasta que hay que tomar una decisión. ¿Tenés miedo? No me digas que tenés miedo. No hay que pensar nomás. Va a ser difícil eso. Siempre hay una alternativa. Acordate que la vida tiene ritmo, tiene pulso. Vamos a contar los latidos y sonidos de los segundos que suenan, pero que no se escuchan. Todo sea por el equilibrio. Todo intento es duro. Cuesta soportar la realidad que no deja de sacarle la lengua a la fantasía. Toda esta asombrosa paja no termina siendo más que temporal. Lo peor de todo es que cuando el mundo externo irrumpe el silencio de nuestra culpa, el dolor sacude nuestras almas y es cuando cae una lágrima y otra, y son puras esas lágrimas, cristales que emanan del dolor, le decimos, porque el dolor es precioso cuando uno se acostumbra. Cuando uno se acostumbra, ¿Te llamaron? No, ¿Les llamaste? no. ¡Mierda, carajo, mierda! Llamale. Apagado. ¡Mierda! ¡Cagamos! Vamos a tener que vivir separados. Ya es la hora, no tenemos escapatoria. El pedo creímos que esta casa iba a ser nuestro escape, nuestro refugio. Casa. ¿Pero de qué casa estás hablando? ¿Qué? Que nadie va a salir
en la carne. ¡Cállate! Aún nos quedan 25. ¡Cállate! Recién cura en el cuerpo. Sentencia número 296. Dice de los méritos del acuerdo que precede la Corte Suprema de Justicia. Decide rechazar el pedido de revisión de condena. 25. Pero mira que terminamos cogiéndolo bien. En la ciudad de Asunción, a los 19 días del mes de noviembre, reunidos aquí en esta sala. Pero el oficial dijo que no ayudaría. ¿Por qué no le avisaste que Rechaza el pedido de habeas corpus genérico. Disponer el traslado de los imputados. 25. Tranquilo. Esta casa no va a cobijar de toda agresión del testigo. Dado por finalizado el acto, firmando ante mí sus excelencias, imponer el recaudo de seguridad de los imputados. Hay pruebas de que el oficial está detrás de todo esto. De que él quería que se ejecute la muerte de la cueva para quedar con toda la mercadería. 25. 25. 25 años por asesinato. Neto, acordate. No vayas a- Matamos a un tipo. Agustín Robles Olmedo, papá. No van a sacar la... Neto. Vamos a dejar esta casa tan burla. ¡Ah! ¡Todo esto se acabó! Agustín ¡No! ¡Cállate! Olmedo. Se terminó, Neto. Se terminó. ¡Cállate! 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 Al pincel del más bueno y más noble pintor. ¡Que cosa más buena! ¡Afuera, Ernesto! ¡Hay una cancha donde juegan los reclusos! ¿Qué tenemos que hacer? Todos los putos días. Bienvenido al mundo real. Pensamos que era poco tiempo. 25. Claro que hay mucho tiempo. La cita fue iglesia, Señor, a la izquierda llamada, a la luz de la luna. ¡Esperé la morada! ¿Qué nos queda? José, entregarnos a la incertidumbre del destino. Incertidumbre, destino. Incertidumbre, destino. Incertidumbre, destino. Ya van a venir. No van a venir, Ernesto, si no hay señal, no hay camino. Ahora lo único que queda es fantasear con realidades nuevas. Concentrarse en el pulso. Cuando pienso en la soledad, está vos. Y cuando no, también está vos. Nuestro plan de flores. Nosotros lo teníamos planeado. Ellas no. Este fue un día hermoso. Hermoso como aquel día que jugábamos en la hamaca del parque. El botecito de los Almeida, fresco, mentolado, llegaba hasta nosotros. Pero no queremos que el viento se lleve los recuerdos, ¿verdad? No sigas, Ernesto. Las palabras sobran. No, aún se hay que olvidar. Pero al mirar al pasado, ver que tuvimos, que nos dimos la cara, es lo que importa para sellar este momento en la eternidad. Después de eso te lo existe la memoria. La eternidad es ajena a los mortales. Los dioses no tienen noción del tiempo, no somos dioses y no necesitamos. La eternidad es la intensidad del momento. Hay que vivirla como si no existiera mañana. Literalmente. Viene la música. La oí, Ernesto. Cada vez más fuerte. Sí, ella surge de nosotros. ¿Y te diste cuenta? No
olvide. Muchísimas gracias. Esto fue 25. Les quiero presentar al equipo rapidito. Eddie Jere en el papel de Julio Petrovich en el papel de Ernesto. Mónica Giraldi en el papel de la música. La música preciosa que escuchamos es obra del maestro Juan Pablo González Sander, que está acá presente. También Ricardo Acero y Florencia Ocampo, que formaron parte del elenco, bueno, sí, de la OSN también. Queremos agradecer también la presencia de todos ustedes. Realmente para nosotros es súper conmovedor formar parte de la Semana del Teatro. Muchas gracias al Centro Paraguayo de Teatro, que es responsable de esta gran fiesta del teatro. Tuvimos una semana completa de teatro para todo el público azuceno y de todo el Paraguay. Y también agradecemos al Teatro Municipal que nos abre las puertas de su casa. Muchísimas gracias a todos ustedes.